Hola Ruth, gracias por participar. Por favor, un gusto. Estuve mirando varias de las presentaciones, excelente. Muchas gracias. Monse, no voy a poder hacer muchas preguntas porque justamente me perdí, no tuve tiempo para revisar lo que ya se ha subido. Estoy 6 horas por detrás de ustedes. Lizzy, Así. hola. No te he reconocido, ahora estoy viendo tu mensaje. Hola Lizzy, es que Lizzy se conecta desde Estados Unidos, Sí, así es. ¿sí? Así que ahora voy a Y estar callada, pero espero poder participar en el futuro, en los muy próximos días. bien, muy bien. Y me ha escrito un mensaje diciendo ya nos tomaremos una ratafía juntas, porque la ratafía es un licor catalán que hacemos aquí y que a veces cada familia se hace el suyo propio. Y cuando este verano nos conocimos presencialmente con Lizzy y nos tomaron un café en mi casa y les regalé una botella de ratafía hecha por mi marido. Estaba buenísima. Sí, sí, sí. Estaba buenísima. Bueno, La pues quien acabamos quiera, encima de ofrecer porque todo el mundo se prendió a nuestra ratafía. muy bien. Bueno, pues si alguien viene por Barcelona, que me pida la ratafía. Que si nos queda, porque como es tan buena, igual ya no nos queda. Si nos queda, la compartiremos. Así es. Muy bien. La teva Bueno, invitació ha quedat gravada, Montserrat, Ojo, sí, 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 dicen, ha quedado grabada mi invitación. Sí, sí, pero lo digo de verdad, yo si tengo, la comparto, seguro. ¿Y es parecido a qué? ¿A qué sería parecido? A ver, para Bueno, tener una idea. tiene bueno, todas las culturas tienen algo parecido a la ratafía. Es como el orujo, por ejemplo, de gallego, el orujo gallego o la grapa italiana, porque la Ah, base es del aguardiente. Pero la sí. ratafía es una receta que se hace con gran cantidad de hierbas aromáticas, pero Mm, la base son las nueces verdes. O sea, hay que echarle nuez verde y luego le añades hierbas. Entonces, claro, cada uno recoge las hierbas que recoge en función del entorno en el que vive, porque es algo que vas a recoger en el jardín, en la claro. montaña, en el campo. Entonces, cada ratafía tiene su identidad también en función de la zona geográfica en la que tú recojas las hierbas. Ah, Entonces muy interesante. se deja macerar, luego se añade un poco de azúcar y luego esto se hace en la noche de San Juan, el 24 de junio hay que hacer la ratafía y la dejas hasta Navidad. En Navidad puedes empezar a tomarla. Sí. Bueno, si queréis os paso la receta. Ya estamos grabando, se ha grabado la receta de la ratafía, excelente. Muchas gracias otra vez, empezamos. Muchas gracias otra vez por estar aquí presencialmente. Está Alberto Gatti, veo también, y está, hola Alberto, y está también Paula García Lorca, que también tanto Alberto como Paula tienen una intervención en la, en el Congreso, perdón. Y vale, yo tengo una nota de David que dice que no puede asistir al foro porque justamente está en clase en el máster de neuroeducación, ¿vale? Entonces se ha excusado y no sé, Liliana y Gustavo, no sé si tenemos noticias de ellos. ¿Alguien tiene noticias de ellos? No sé si se van. Se ha conectado Laura, veo que Laura es la persona que realizó la entrevista de Gustavo y de Liliana. No sé si va a poder participar porque está en algún sitio, creo que no es su casa. Pero bueno, si puedes participar bien, Laura, y si no, no te preocupes. En estos foros el micro está abierto, o sea que yo antes de seguir hablando pregunto que si alguien quiere participar, si alguien quiere decir algo, si alguien quiere comentar eh, libremente, quien quiera. A ver quién es el valiente. Es broma, ¿eh? No sé si habéis tenido tiempo de miraros los vídeos que hemos colgado hoy. El primero es el de David Bueno, hablando sobre la lectura en voz alta. El segundo es el de Silvia Font,
el de la entrenadora de deportistas de élite. Y el tercero es justamente el que acabamos de nombrar de Gustavo y Liliana con Laura, hablando de las adaptaciones curriculares. Entonces, si queréis... Alberto, A ver, adelante. se me escucha, ¿sí? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes aquí en Buenos Aires. Disculpa que voy a silenciar el móvil. Eh, Qué interesante esto de poder encontrarnos con gente de diferentes latitudes y de diferentes países, porque por ahí tenemos oportunidad por ahí de conversar de las diferentes realidades. Yo en realidad me he abocado al estudio del proceso de alfabetización, pero en los ambientes académicos, aquello que se llama alfabetización académica. Pero bueno, escuchando a Liliana, eso me planteó, o sea, me hizo recordar el desafío que supone en las instituciones educativas universitarias poder hacer esas adecuaciones curriculares. ¿Mm? Hay una particularidad de Argentina que durante, yo diría, la época del 80, 90, todavía los impactos de las neurociencias no se habían producido, ¿no?, tan fuertemente. También por los paradigmas predominantes en nuestro país, se generó un fenómeno que fue el subdiagnóstico de las dislexias. Es decir, gente que siguió el tránsito como pudo en el sistema educativo, y llegado a la universidad, ante la visibilidad que toma por la ley que ellos presentaron, que se aprobó en nuestro país, aparece la consulta, yo soy disléxico, en alumnos universitarios. Obviamente, en los espacios de orientación y tutoría universitaria, los orientadores respondemos a esta demanda, y lo que se identifica, sí, son adultos que han transitado toda su escolaridad con un gran esfuerzo de sobreadaptación, que a veces provoca a lo largo de la larga trayectoria, ciertas crisis. Una de ellas suele aparecer en la universidad por el esfuerzo que supone acomodarse a las exigencias académicas, y la necesidad de que esto se visibilice también para la comunidad de profesores. El hecho de que haya una ley en Argentina, eso nos permite plantearle a los docentes, bueno, la necesidad de establecer estas adecuaciones. Y uno se encuentra con, bueno, con resistencias realmente, a veces resistencias incomprensibles, ¿no? Por ejemplo, una alumna con trastorno motor, donde el pedido era que el examen fuera media hora más, esto no era con una dislexia, y negarse a eso, por ejemplo, ¿no? A ese punto llega, es decir, esa persona que se niega cree tener argumentos sólidos para plantear que darle más tiempo es generar una situación de diferencia que no le permite, la situación tendría que ser igual para todos, ¿no? O sea, obviamente hay modos de entender la enseñanza, y también la enseñanza universitaria, que requieren ser abordados, que requieren ser trabajados. En mi caso, yo por ejemplo, a mí me han derivado una persona para hacer un diagnóstico de la universidad, bueno, y elaborar un documento precisamente para llamar la atención sobre aquellas adecuaciones que es necesario hacer también en la universidad, porque acá se trata de atender a la singularidad del alumno. Para eso están los servicios de orientación y tutoría en las universidades. Bueno, para eso está la orientación y la tutoría, sea el nivel que sea, ¿no? Es decir, acompañar a las trayectorias para para incluir a la mayor cantidad de alumnos posibles en la concreción de su proyecto de formación, ¿no? Así que no sé cuál es la realidad de los otros países, no sé gente de qué países hay aquí, no sé en España cómo funciona esto, pero bueno, esta es la realidad, una realidad muy argentina, que hay muchos adultos jóvenes que están transitando su escolaridad y bueno, y no han tenido la oportunidad de ser diagnosticados. Sí, mira, justamente ahora ha entrado Liliana, veo, gracias Liliana por conectarte. Pero antes de pasarle la palabra a Liliana, si quiere intervenir, a mí me gusta esta observación que has hecho, Alberto, porque yo he estado escuchando
hoy otra vez todas las entrevistas y justamente con la de Liliana y Gustavo me ha apuntado una cosa que me ha parecido muy importante y creo que tiene relación con lo que estás diciendo, que ellos han dicho, las adaptaciones no son ventajas, sino que son metodologías de acceso, es la posibilidad de acceso. Yo me encontré una vez con una persona que cuando le explicaba Glyphing me dijo, ya, pero ¿no se lo estamos poniendo demasiado fácil? Y esta persona llevaba gafas, ¿no? Y le dije, sí, claro, quítate las gafas porque te lo estamos poniendo demasiado fácil. Es decir, es un cambio de mirada. Yo creo que con esta parte de decir las adaptaciones no son ventajas, sino que son dispositivos de acceso, aquí podemos, incidiendo en esto, podemos cambiar esta mirada. O sea, no le estoy dando ventaja, le estoy permitiendo entrar, ¿no? No sé Claro. si esta es una buena respuesta, Liliana. No te escuchamos, ¿eh? Tienes que... Ahora sí, ahora me Ahora escuchan. sí, ahora sí. Bueno, no, yo lo que quería agregar es algo que dijo Isabel Montfort también a esto, ¿no? Y es que es aquello que necesito para aprender, es aquello que no es ni ventaja, es como los lentes, los necesito para leer y es aquello que necesito para aprender. Pero un poco para completar lo que va diciendo Alberto, ya en muchas universidades argentinas existen la posibilidad de enviar un informe y disponer de algunas metodologías de acceso. Pero, por ejemplo, yo he estado entrevistándome con la gente de la Universidad de Leiden, de Países Bajos, y su grupo es la universidad más antigua de Holanda, y su grupo de orientación que se llama Fenestra, y ellos ya tienen como muy sistematizado los dispositivos de apoyo y simplemente con un informe refrendando la dificultad específica que tiene el estudiante, ellos otorgan rápidamente el tema de más tiempo, el acceso a las clases videadas, la posibilidad de desdoblar el primer año y que no sean tantos los créditos que se les exigen a los chicos y las chicas que presentan dislexia. Y lo que a mí me pareció más interesante fueron los resultados, porque ellos tienen justamente estadísticas muy buenas respecto a esto, y lo que se observa es que los estudiantes disléxicos, a pesar de que las carreras a veces se les hacen un poquito más largas, no muchísimo, un semestre o un año más que los de desarrollo típico, pero los resultados son excelentes, muchas veces por encima de lo que se espera, ¿no? Entonces, cómo esas adaptaciones, esas pequeñas cuestiones que son necesarias para el aprendizaje, en realidad las aprovechan muy bien para poder seguir aprendiendo y para poder mostrar lo que saben, lo que han estudiado, lo que han podido, ¿no? Entonces esto es aquello que necesito para aprender. Ese tiempo extra, ese acceso de diferente manera a lo que son las clases y demás, la posibilidad de, bueno, y también hay otros trabajos que han marcado fuerte esto, como, bueno, todo el trabajo que venimos haciendo durante la escolaridad hace que muchos de estos chicos tengan muy buenas estrategias para enfrentar la educación superior y tengan la perseverancia. Sí, gracias. Aquí en España yo sé que sí que ha mejorado mucho todo este tema, que hace 10 años simplemente no existía la idea, en las universidades no existía, y ahora ya hace muchos años que incluso anualmente se hace un congreso que reúne a los profesionales de las universidades y justamente va de esto, va de las adaptaciones
a nivel de inclusividad y se trata de adaptaciones tanto físicas como cognitivas en función de la variedad de personas que acceden a la universidad. Es decir, que yo creo que sí que hemos avanzado mucho aquí en este aspecto. A ver, particularmente por mi experiencia, yo siento que estamos en camino, pero en ese camino obviamente se observan diferentes respuestas de parte del profesorado. Todavía creo que tenemos muchas resistencias en algunos ambientes para intentar modificar. Y ahí obviamente lo que es fundamental son las decisiones de los equipos de gestión, que son los que generan las condiciones institucionales para que estos avances en relación con estos aspectos de la orientación educativa sean más orgánicos, ¿no? Y de alguna manera impregnen a toda la institución, porque si no queda más sujeto a la capacidad y movilidad, bueno, de aquellos que son los responsables de las diferentes cátedras, ¿no? O sea, por mi experiencia en las instituciones en las que he estado, estamos en camino, pero hay que seguir trabajando, ¿no? Generando conciencia, a eso me refiero. Ha vuelto a salir la palabra conciencia, es la palabra del Congreso. Me he apuntado algo sobre esto, que lo estaba viendo ahora, que ha salido varias veces, ¿no? El tema de la conciencia y sí que creo que es importante y lo podemos aplicar a los niños que tenemos en consulta muchas veces. Creo que el tema del diagnóstico se vuelve un poco tabú, ¿no? Y yo sí que creo que es necesario hacer consciente al niño de lo que le pasa, ¿no? De decirle, bueno, sí que sin necesidad de etiquetar, pero sí explicarle qué es lo que está sucediendo y por qué presenta estas dificultades, porque está claro que el niño es consciente que no lee, por ejemplo, en el caso de la dislexia, ¿no? Que no lee tan fácilmente como sus compañeros y a veces piensan, pues, porque soy tonto o se buscan respuestas ante esto, ¿no? Entonces, cuando hablaban acerca del tema de la conciencia y que lo mencionaron, a mí se me venía a la cabeza, pues es importante que el niño que está presentando esta dificultad sea consciente de lo que le está pasando y por qué le está pasando, ¿no? Que la explicación no es que es tonto, sino, bueno, que su cerebro funciona de forma distinta y que al final los padres tienen como este temor, ¿no? De explicar, o a veces muchos profesionales también, de explicar qué es lo que está pasando, esconderlo y simplemente pues llevarlo a un lugar cada semana para que le ayuden a leer, ¿no? Entonces yo creo que este es como el primer paso para que la propia persona pueda también tener ese motor y esa fuerza para empezar a hacer cosas, entrenar, etcétera, para mejorar. Sí, porque este diagnóstico es el primer paso, primero para que el niño sepa lo que le pasa, los padres sepan lo que pasa, pero para que todo el mundo sepa lo que pasa hasta llegar a la universidad, ¿no? Que en la universidad también sepan lo que pasa para poder hacer justamente estas adecuaciones. O sea, sí. No es una etiqueta, sino que es el primer paso. Perdón. Sí, yo agregaría esto, porque además, o sea, un niño, un estudiante que ha tomado conciencia, después es capaz de defender sus derechos. O sea, no tenemos forma en la universidad o en otros momentos, en el mundo del trabajo, para acompañarlos de la misma manera que lo hacíamos durante la escuela primaria y demás. Y ellos tienen que asumir la agencia de su propia defensa, de su propio, de mostrar lo que les pasa y lo que necesitan para ser eficientes en lo que decidan hacer. Exacto. Ruth. Bueno, me parece muy interesante todo este intercambio. Yo muchas veces propongo en las formaciones o incluso con las consultas que tengo, que últimamente hay muchos adultos consultando, hacer una lista, un cuadro, ¿no? Donde uno pueda poner los desafíos, las fortalezas o habilidades y qué hacer.
tan simple como esto. Entonces, es tomar conciencia, obviamente, de cuáles son las dificultades, cuáles son las habilidades, y las adaptaciones o los recursos van a tener que ver con ambas dos. Esto lo empecé a hacer, en realidad, la primera vez que lo hice fue en casa con nuestro hijo. Como muchos saben, tenemos 2 hijos, el menor, que tiene 21 años, tiene dislexia, y ya en el secundario, en lugar de mandar el informe de la psicopedagoga, que en ese momento ya no estaba en tratamiento, empezamos a hacer esto. Trabajado con la misma persona, y ustedes lo pueden trabajar con cada una de las familias también. Entonces era evidente que si este chico tenía mucha habilidad en la narración, pero tenía mucha dificultad para escribir, bueno, agregado en este caso con una dificultad grafomotora, bueno, es usar teclado. Si tiene la habilidad de recordar lo que escucha, pero tiene dificultad en leer y recordar, bueno, usaremos alguna estrategia de que alguien le lea, ya sea un dispositivo o una persona. O sea, que es cuando se puede justamente poner conciencia, hacer consciente de qué se trata. Como se dijo, como dijeron antes Gustavo Avichacra y Liliana Fonseca, es mucho sentido común, además, ¿no? De qué es lo que podemos, de qué manera intervenir, y lo que decían recién. Después, la propia persona va a poder, en cada uno de sus contextos, porque luego va a ser el contexto laboral también, decir, bueno, esto de esta manera no, pero de otra manera, yo suelo usar esta frase, hacer lo mismo de otra manera. De esto se trata de accesibilidad, ¿no? Llegar de distintas maneras al mismo lugar. Entonces, bueno, si esta persona tiene claro de qué maneras puede llegar, también las puede proponer en los distintos contextos, educativo, laboral, social. Exacto. Y ahora te paso la palabra, Lisi, solo para afianzar esto que decía Ruth. Esto además que has dicho coincide con algo que en la entrevista a Silvia Font, que se habla de los paralelismos con el deporte, ella dice lo mismo y no está hablando de disléxicos, está hablando de deportistas de élite, ¿no? Y dice, cuando hacen algún error, evidentemente tenemos que trabajar en mejorar el error, pero hay que fijarse en todo aquello que hacen bien, ¿no? Que sería esta lista tuya, ¿no? De esto es lo que me cuesta, pero esto es lo que hago bien. Y de esta manera también somos más, equilibramos más y valoramos a la persona más en un global y no solo por sus dificultades. Vale, Lisi, que antes has levantado la mano, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo estoy en la ciudad de Princeton y enseño castellano a personas neurodivergentes. He tenido pocos disléxicos, pero la semana pasada, en un foro hablando con colegas que estaban en Berlín, comentaron que en la universidad, obviamente, los estudiantes tienen que presentar exámenes de lengua, diferentes lenguas, porque tienen que lograr el A1, el A2, el B1, el B2, etcétera, etcétera. Y lo que a mí realmente me sorprendió muchísimo es que comentaban los problemas que tienen los estudiantes con dislexia porque no hay adecuaciones, no hay acomodaciones de acceso en la universidad. Entonces, muchos de ellos ven peligrar su carrera universitaria porque justamente no pueden aprobar estas materias. Lo que yo veo acá en Estados Unidos es que en el ámbito universitario, tal vez no tanto en la escuela primaria o en la escuela secundaria, cuando hay algún tipo de diagnóstico, lo que se suele hacer es dar más tiempo, no importa cuál es el diagnóstico, porque en realidad el profesor nunca sabe cuál es el diagnóstico del alumno. Aparentemente, en Alemania sí se sabe cuál es el diagnóstico del alumno. Y ahí lo que falla un poco es el sentido común. Si sabemos cuál es el diagnóstico y sabemos que tienen que aprobar estos cursos, porque si no, no se van a poder graduar, ¿por qué no hay acomodaciones de acceso? Entonces, la pregunta que yo tendría tanto para Liliana o para Alberto, ¿qué se está haciendo en Argentina? Porque de alguna manera yo veo desde acá
que en Argentina se están haciendo muchas cosas interesantes. Por ejemplo, que en abril de este año se presentó un proyecto de ley para que todos los maestros en el ciclo de formación fueran informados de cuáles son las características de los diagnósticos que son más prevalentes en el aula. Yo creo que eso es una cosa, bueno, he venido luchando, digamos, desde mi lugar para que eso sucediera, y veo que, bueno, en Argentina se presentó este proyecto de ley. Ojalá se sancione, porque creo que no es lo mismo de lo cual hablaba Alberto en un comienzo. Pero lo que más me interesa saber, porque muchos estudiantes universitarios me preguntan, ¿qué tengo que hacer yo para lograr que el sistema permita que en mis trabajos de evaluación, sobre todo, pueda tener esas acomodaciones de acceso? Y gracias. Bueno, ¿Quién tiene la respuesta? No, Liliana, yo después comento. Bueno, Dale. yo quiero agregar a esto, es que en Argentina se sancionó en el 2017 la ley 27.306 de dificultades específicas de aprendizaje, que implica realizar dispositivos de apoyo a lo largo de todas las trayectorias escolares, inclusive la universidad. O sea que esto es como algo muy importante, porque en realidad también hay una ley que nos lleva a que tengamos que capacitar a los docentes y demás. Lo que señalaste respecto al tema de la formación docente, quizás esto es lo más pendiente, porque también hay una ley de inclusión, o sea, en los diseños curriculares en Argentina son diseños curriculares inclusivos, y muchas veces la formación, las aulas son heterogéneas e inclusivas, pero muchas veces la capacitación de los docentes en realidad no acompaña o no le han dado las herramientas necesarias para afrontar esto. Y la otra cuestión que también me resultaba significativo es esto en realidad de Alemania. Yo lo que contaba es de los Países Bajos. En Inglaterra hay avances enormes también a nivel de la universidad. De hecho, en todas las universidades hay servicios que acompañan y demás. Sí sé que en Alemania está siendo más costoso también a nivel, por ejemplo, de las políticas del nivel secundario. Pero bueno, esto tiene que ver con políticas públicas que tienen que ver con la aceptación de la diversidad y de la diversidad adentro del aula, ¿no? No, yo por eso mencionaba, digo, bueno, debe ser una oportunidad interesante para conocer qué pasa en las diferentes latitudes. Por eso comenté eso, particularmente en Argentina, claramente estamos en camino, porque así como se promulgó una ley de educación superior, a los 10 años se promulgó esta ley de, bueno, de acciones efectivas, ¿no? O sea, se ve que fue necesario 10 años después plantear más claramente y explícitamente qué cosas había que hacer como para llevar adelante políticas de inclusión en la universidad. Entonces, obviamente, si hay un marco legal, eso le permite, como decía recién Liliana, al propio alumno gestionar la necesidad de ser visto, ¿no? De que sean atendidas sus necesidades. Pero mi percepción es que estamos en camino, ¿no? Porque, bueno, se puede promulgar una ley, se puede iniciar el proyecto de capacitación, pero sabemos que a veces las representaciones, los marcos referenciales que tenemos acerca de nuestras prácticas no necesariamente se modifican de un día para el otro, ¿no? Entonces, bueno, estamos en camino y hay que seguir transitándolo. Y para completar, Alberto, lo tuyo, yo creo que, bueno, todas las universidades en Argentina tienen justamente distintos departamentos que se dedican a accesibilidad. El gran cambio que no estamos pudiendo hacer es que tiene que ver con las representaciones sociales y con la capacitación de cada una de las personas que está a cargo de cátedras, de espacios y demás, donde, bueno, también es cierto que les hemos
tienen que absorber esta demanda social y tienen poca capacitación para poder hacerlo. Mm. Muy bien, aprovecho para dar la bienvenida a Gustavo, a Bichakra, que veo que se ha podido conectar ahora. Hola, Gustavo. No te escuchamos. Ahora sí me escuchan. Ahora sí, Ahora sí. perfectamente. ¿Cómo estás, Hola. Monse? Muy ¿Cómo bien, andan? muy ¿Bien? bien. Bueno, Muy bien, muchas muy gracias por la contenta, invitación, sí. como siempre. No, a vosotros. No, estábamos justamente, hemos empezado el debate. Hoy había estos tres ponencias, la de David Bueno, la de Silvia Font y la vuestra, y justamente hemos empezado con estos temas de las adaptaciones, ¿no? Y ha lanzado una pregunta Alberto Gatti de cómo eran estas adaptaciones en otros países. Decía claramente que en Argentina todavía no hemos llegado, pero que estamos en camino. Lizzie desde Estados Unidos nos decía que ella veía que ella está en la Universidad de Princeton, ¿no? Y decías que no, que aquí no hay adecuaciones, que justamente la gente en la primaria quizás sí, pero luego cuando llega a la universidad esto no lo encuentra. Y estábamos Obvio, hablando, pero como siempre, de los Países Bajos y de Alemania, que nos llevan siempre en la delantera en estas cosas. o sea, es que la ley teóricamente habla también de adultos. Es decir, como nosotros siempre decimos, la ley está, pero bueno, obviamente que hay que hacer cumplirla, porque en realidad ya no es una opción acá. Nosotros antes dependía del docente si quería o no hacer una adaptación. Por las consecuencias emocionales que tiene esto, obviamente que nosotros tuvimos que recurrir a la ley frente a la resistencia que había frente a eso, porque decía que con las leyes, porque viste, las leyes siempre hablan de diversidad, de atención a la diversidad, de tener en cuenta a todo el mundo para que cada uno pueda desarrollar sus fortalezas. Pero eso es un enunciado nada más. Al haber una ley que te obliga a hacer las adaptaciones, nosotros podemos recurrir a las inspectoras en caso de que los colegios o las escuelas no lo cumplan, y a los ministerios, y ellos los hacen cumplir. Y eso fue una facilidad muy grande que tuvimos nosotros. Otra cosa es que de por sí ellos lo hagan espontáneamente. De hecho, hay muchos colegios que ya están actuando y hubo un cambio, Lili te lo puede decir, bastante grande en este sentido, porque al ser obligatorio, independientemente de las creencias o los egos que tenga cada uno, lo tienen que hacer, adelantar un texto, agrandar la letra, dar más tiempo, tomar oral, asegurarse que entendió la consigna, permitir el uso de tablas y calculadoras, fueron todas cosas que hoy ya no son opción. Es decir, lo tienen que hacer, independientemente, como te decía anteriormente, de las creencias que tenga cada uno. Así que la ley nos ayudó mucho y sinceramente tenemos a dónde recurrir. Otra cosa es que, bueno, el Ministerio implemente la enseñanza de la lectura, la enseñanza de lo que es una dificultad específica de aprendizaje que ni siquiera se enseña en las carreras docentes, que es increíble, ¿no? Que en una persona que, ¿para qué va un chico a la escuela o al colegio? Va a aprender a leer y escribir, que no sepan cuál es la razón por la cual un chico no pueda leer y escribir. No tienen una sola materia. Entonces, bueno, eso sí se está trabajando, de hecho desde DIFAM lo estamos haciendo también, trabajando para que con la ayuda de todas, de Liliana, de Rufina, Pearson, de Millones, Florencia Salvareza, para que se introduzcan en los planes de estudio los temas estos, no tan esenciales, ¿no? Es como yo siempre digo, como soy pediatra, es decir, como si yo no supiese de fiebre, cuando 8 de cada 10 chicos entran al consultorio por febrícula, por fiebre, ¿no? Pero bueno, nada, estamos en camino, obviamente falta mucho, pero tener la herramienta esta nos permite a nosotros, es decir, tener mayor accesibilidad para poder hacer cumplir la ley. De hecho, se recurre a las inspecciones. Nosotros hemos tenido muchos casos en los cuales los ministerios nos han dado la razón. De hecho, se han hecho denuncias, lamentablemente, ¿no? Porque esto no tendría que ser así, pero se han hecho denuncias en el INADI por discriminación y todo, y se han ganado. Es decir, ya hay, como te decía, una base legal y hay antecedentes para que esto se pueda cumplir. Lo que es terrible es que tenga que recurrir a un abogado para que se hagan. Pero bueno, al estar la ley ya lo puedes hacer. Antes vos ibas y no había nada, ningún argumento, ninguna base legal como para poder hacerlo. Hoy ya lo tenemos. Sí, bueno, la nota positiva es estamos en camino, ¿no? Sí. Estamos mucho mejor que hace un tiempo y seguramente estaremos mejor de lo que estamos ahora. Por lo tanto, pero bueno, esto
se llega, o sea, se está en camino porque hay gente que lo lucha, ¿no? Es decir, vosotros venís, como decíais en vuestra entrevista, ¿no? Venís de años de estar intentando visibilizar y luego promover esta ley para que esta visibilización se haga efectiva. Exacto, exacto. Bueno, no sé si alguien quiere añadir alguna cosa sobre este tema o sobre cualquier otro. Podemos hablar de la ratafía también. Gustavo, no estabas, hemos empezado hablando de... No, pero pregunto, en los otros países, al no haber ley o haber una ley general de educación, es decir, no tienen la posibilidad de hacer cumplir con las adaptaciones en estos casos. Y como yo siempre digo, hay un concepto que es muy importante, que es el de hacer todas las adaptaciones, ¿no? Para mí, ¿no? Personalmente. Yo creo que no vale, es decir, no sirve de nada adelantar un texto si después no le agrandás la letra, no sirve de nada agrandar una letra si después no le te asegurás que entendió la consigna, no sirve de nada agrandar una letra, adelantar un texto si después no le damos la posibilidad de un oral. Estas cosas, como yo siempre digo, es como dar para una neumonía, viste, la mitad de la dosis de un antibiótico y después cuando andan mal decimos, bueno, ¿por qué anduvo mal? Y bueno, porque le diste la mitad. Tan simple como eso. Con esto pasa lo mismo, porque a veces se retasean las adaptaciones por considerar que el chico tiene las capacidades necesarias como para poder hacerlo. Obviamente, pero un costo emocional tan grande que el chico lo termina perjudicando emocionalmente, que para mí es la raíz de todo este problema. A mí lo académico me importa, por supuesto, pero más me importa el daño emocional que se le crea a los chicos por no brindarle las adaptaciones que le corresponden para que puedan mostrar sus fortalezas. Ese es el problema más grande que yo veo, porque en realidad a mí me surgió, aparte de vivirlo con mi hijo, son las consecuencias, ¿viste? Los trastornos de alimentación, trastornos del sueño, las depresiones, las ansiedades, los intentos de suicidio, las autolesiones, todas esas cosas yo las veo todos los días, lamentablemente, bueno, porque obviamente vienen los chicos, pero estas cosas que a veces uno no le dio trascendencia, aunque sea uno de cada 100, no importa. No hay ningún chiquito que pueda sufrir por una situación como esta por el hecho de que yo tengo el concepto de que no hay que brindarle todas las adaptaciones porque el chico puede. Yo sé que él puede, pero si obviamente, si no, no sería disléxico, tendría otra cosa, pero la persona con dislexia tiene una capacidad cognitiva suficiente como para poder brillar y no lo puede hacer porque no se le brindan las herramientas necesarias. Es tan simple como eso. Entonces las herramientas se las tienen que dar. De hecho, ha habido chicos que los han hecho repetir y que les han tomado, por ejemplo, 50 preguntas por escrito, le han hecho copiar, es decir, las preguntas y después llegó agotado cuando terminó de copiar, lo han hecho repetir de grado y después en junio el ministro de Educación de Provincia de Buenos Aires lo ha hecho pasar de grado porque se lo tomaron como corresponde. Para eso nos sirvió la ley. Es decir, para tener una base como para que las adaptaciones se tengan que hacer independientemente de las creencias de cada uno. Y a los chicos lo favorece, porque en el fondo, es decir, el problema que existe con esto es que a veces se las dan por obligación. Entonces esto tiene que ir aparte, acompañado de una buena predisposición por parte del docente, pero ahí sí influye mucho la formación que tenga el docente. En cuanto a la formación, porque aunque no lo creamos, y vos lo sabés, hay gente que todavía no cree que esto existe, que esto es un invento nuestro, es decir, y lamentablemente es así. Entonces, con esas personas que tienen esas características de pensamiento, es muy difícil convencerlas si no es a través de una ley. Independientemente de que la ley también contempla el tema de la cobertura obligatoria por parte del plan médico obligatorio para hacer diagnósticos a los chicos de bajos recursos, ¿no? Que eso también es otro tema muy importante. Pero con las adaptaciones yo no veo mayor problema. Lo que sí veo es reticencia, pero bueno, el padre o la psicopedagoga o el médico puede exigir que se las hagan y se las tienen que hacer y se las hacen. Se las terminan haciendo, no tienen opción hoy. Sí, sí. Claro, las adaptaciones también suponen lo que antes creo que lo ha dicho Liliana, ¿no? Que decía, nosotros vemos cosas porque estamos trabajando codo a codo con estos niños y entonces somos capaces de ver exactamente cuál es el problema y por lo tanto cuál es exactamente la solución. Y a veces las maestras tienen un problema de sobrecarga en las aulas, ¿no? Al menos aquí ocurre con todo el tema de la inclusión educativa, la diversidad en las aulas ha aumentado muchísimo. Y luego también no nos olvidemos de otro aspecto que yo creo que hace unos años no ocurría tanto, que son las corrientes migratorias. Es decir, hay tal movimiento de gente en el mundo buscando una vida mejor, o sea, no lo critico en absoluto,
sea, la gente se mueve para buscar mejores oportunidades, pero esto vuelve a aumentar la diversidad en las aulas. Luego podemos tener unas aulas más ricas, pero de entrada tenemos unas aulas más problemáticas, más difíciles, porque tenemos diferentes proveniencias, diferentes idiomas, y todo esto ha dificultado o ha hecho más compleja la gestión en las aulas. Y las maestras siguen siendo las que son, no les hemos puesto más ayuda, no les hemos puesto más recursos. Entonces, Exacto. las maestras les estamos complicando la vida y encima a veces tampoco valoramos mucho su trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, haciendo la diferencia, porque tú eres médico, Gustavo, el médico o la médica tiene como un estatus todavía. No sé si algún día lo perderá, pero de momento sigue teniéndolo. Antes los maestros tenían estatus, pero lo han perdido. O sea, el maestro ya no tiene ese estatus y por lo tanto a veces es un profesional muy sobrecargado, sobre el que recae mucha responsabilidad y que no tiene el suficiente apoyo ni social ni de recursos en el aula. Entonces, no lo tienen tan fácil. Y mira, veo una mano levantada, Gabriela Franco. ¿Quieres participar? Sí, hola, ¿se me escucha? Perfecto. Sí, sí. ¿Qué tal? Yo soy de Paraguay, estoy escuchando un poquitito. Sí, todas las diferentes, cómo se aplica esto en los diferentes países. Acá en Paraguay, lastimosamente, tenemos la ley inclusiva, pero no tenemos esto de que en formación docente en la carrera se le dé a los docentes esto de sí, conocer más las características y cómo ir detectando de estas dificultades más prevalentes, especialmente lo que es la lectura, la dislexia. Yo trabajé mucho tiempo en el departamento pedagógico donde veo maestros exactamente con chicos con dislexia, pero no con mucha predisposición de ayudar, pero no con los recursos para poder hacerlo. Entonces había hay como un poco de controversia ahí de que todo recaía sobre el departamento pedagógico. O sea, yo tenía que darles todas las ecuaciones y ellos tenían que hacerlo, ¿verdad? Pero después estaban los profesores que sí, que trabajaban mucho más en equipo. Yo creo, no sé cómo es en las instituciones educativas acá en Paraguay, no en todos los colegios. Lastimosamente, en los privados tenemos lo que sería como un centro de aprendizaje donde trabajamos en conjunto con los maestros y vamos viendo estas ecuaciones, funcionan, no funcionan, si entrar a observar, si probar esto, ¿verdad? Pero la mayoría acá en las instituciones no es la realidad. Los docentes tienen chicos que con dislexia que como los profesores no saben muy bien la estrategia, a veces no aplican las ecuaciones, los chicos solamente copian, hay segundo o tercer grado que no están leyendo y pasan y lastimosamente es esto una realidad acá en Paraguay, pero yo veo eso de que de la importancia de esto que dijeron que hay en Argentina, ¿verdad? De darle al docente esto, especialmente lo que es inicial y primaria, estos predictores de la lectoescritura, de si se sabe el proceso de alfabetización, pero identificar, ¿verdad? Poder detectar con tiempo y luego aplicar, bueno, la intervención con ayuda del departamento pedagógico. Así que en nada, me estoy enriqueciendo un montón de este foro también. Me queda pendiente todavía ver las adecuaciones, el congreso de lo que es las adecuaciones, la lectura, es un tema que me apasiona un montón. Y sí, nada, quería compartir eso también un poquito bueno, la realidad acá en Paraguay, que estamos luchando, ¿verdad?, por seguir cambiando esto. Muchas gracias, Gabriela, por tus palabras y tu testimonio. Y bueno, esperemos que se mejore en Paraguay, pues como se va a mejorar en todas partes. Gracias. No sé si alguien quiere decir algo más. Muy bien, Lili, adelante. Bueno, hace 2 semanas estuve dando un taller para maestros de español como lengua extranjera, pero justamente desde la neurodivergencia. Y fueron 2 horas riquísimas, pero quiero rescatar 2 cosas. Primero, que yo siempre hago mucho hincapié en que la neurodivergencia ha estado, está y estará en nuestras aulas, porque cada vez, digamos, estamos recibiendo más y más estudiantes con diferentes diagnósticos. En mi caso, yo trabajo, bueno, no es que los busco, pero llegan a mí muchos más casos de Asperger,
ya sé que es trastorno del espectro autista, pero con esas características que dislexia. Entonces, cuando yo comencé este taller, lo primero que puse fueron los datos. Y eso impactó muchísimo en todos los maestros, que eran de escuela primaria y secundaria, acá en la zona de Princeton. Nunca ellos habían visto los datos. Y entonces ahí es cuando de pronto dicen, wow, yo también los tengo, porque son muchos más de los que yo creía. Por una parte es eso, ¿no? Enfrentarse al dato. Pero por otra parte, Gustavo decía, hay que trabajar con el chico que tiene el diagnóstico, porque la parte emocional tal vez es lo más importante en lo que nosotros debemos poner el foco. Ahora, cuando terminó el taller, todos, porque no hubo uno que no viniera a contarme sus casos especiales, y hubo un maestro, hombre, que dijo, ahora entiendo por qué estoy teniendo tantos problemas desde que comenzaron las clases en septiembre. O sea, la parte emocional que golpea mucho en el aprendiente, también golpea mucho en el maestro, en el docente, cuando el docente no tiene idea de lo que está pasando, está viendo un problema de conducta. El problema de conducta no es de conducta necesariamente. Así que, bueno, ese era el aporte que quería hacer. Gracias, Lizzy. O sea, es que coincido totalmente con eso, obviamente, pero yo siempre digo, es la mala interpretación de las conductas de los chicos, ¿no? Es decir, si uno no entiende y no conoce la presencia de estas dificultades, siempre se van a, bueno, como me contó una vez una psicopedagoga, obviamente que estudió en una universidad acá privada, que le decían que separaba las letras, pues los padres estaban separados y omitían una letra porque había un secreto familiar que no se quería decir. Es decir, hoy con la investigación, esto se sabe que no es así. Entonces, pero también surge, y Lili lo sabe, el gran problema que tenemos nosotros, la forma de enseñanza de la lectura. También, porque no se enseña. Es decir, el chico piensa que se van a apropiar espontáneamente como del habla. Y eso, bueno, es básico. Entonces, cuando vos partís de una premisa como esa, vos tenés muchos profesionales, incluso docentes que fueron formados durante años con la misma teoría, de que el chico se apropia de la lectura, y Liliana lo sabe mejor que yo. A eso, todos los trabajos que han hecho ellos, en base a esto, está la demostración. Aparte, yo siempre digo, ¿no? Es una cosa de ver el mundo, nada más todo el mundo habla, pero no todo el mundo lee. ¿Por qué? Porque la lectura no se la enseñan. Si no, todo el mundo leería si fuese que las personas se apropiasen de la lectura como del habla. Pero las consecuencias realmente emocionales que tienen estos chicos es lo que realmente después termina siendo el problema, porque abandonan, porque se deprimen, porque abandonan por fobia escolar, porque abandonan, porque van a la droga, porque abandonan. Y así tenemos chicos desescolarizados y más en los niveles socioeconómicos más bajos por esas razones, que terminan siendo el problema más grave, porque después sacarlo de la droga es mucho más importante que sepa o no, es decir, leer bien o en forma fluida. Y ahí es donde vienen los grandes problemas, que es lo que lamentablemente nosotros vemos y cada vez más. Obviamente, cuando se conoce, es decir, es mucho más fácil porque antes siempre estuvieron, como bien decían recién, siempre estuvieron, pero bueno, se desconocía el tema o se malinterpretaba, así como se malinterpretan las conductas, porque a los chicos, a los alumnos se los valora por las habilidades más que por los conocimientos, y mismo al docente, a toda la persona. La valoración de una persona es por la actitud. Entonces, si nosotros siempre nos citan a los padres y citan a los docentes a los padres por la actitud de esos chicos, por eso el docente que toma conciencia de la consecuencia emocional y conductual que tiene el hecho de no hacer una adaptación, porque el chico no se siente o se siente tonto, se siente vago, o le recriminan que se tiene que esforzar más cuando tuvo terapias durante toda la semana, terminando todos los días a las 12 de la noche. Es decir, y ahí es donde viene el problema más grande, que es lo que después, bueno, vemos nosotros como médicos con dolores de cabeza, diarreas, enfermedades autoinmunes o trastornos de alimentación también, viste, anorexia, bulimia, que la verdad que es terrible que una persona por una simple condición termine enfermo. A vez pasada se enojó un docente porque yo dije, bueno, nosotros entregamos chicos sanos al colegio, no queremos que vengan enfermos. Este es uno de los factores que pueden desencadenar enfermedad. De hecho, nosotros como adultos, y yo con 66 años, yo sé que el 90% de las enfermedades pasan por la cabeza, es decir, por depresiones, porque no tenemos resueltos conflictos viejos de nuestra infancia, o porque estamos con un miedo terrible a lo que nos puede llegar a tocar en forma de ansiedad.
Entonces, si nosotros no le damos la misma importancia a la salud mental que a la salud física, y estamos en el horno, lamentablemente estamos en el horno. Sí, yo quisiera agregar lo último y así vamos concluyendo, pero lo que la colega del Paraguay comentó es algo que pasa en la Argentina. Acá tenemos dos problemas: el problema de las dificultades específicas y el problema de la alfabetización. Y realmente el problema de la alfabetización hace que nuestros datos crezcan muchísimo. No tenemos el 10 al 15% de la población, sino que estamos en un 40%, 30, 40% de chicos que están con dificultades lectoras muy significativas. Sí, y también sí, concluyendo, pero agarrándome a esto último que has dicho, Liliana, nosotros últimamente hemos visto que cuando un gobierno, una administración pública se interesa en poner remedio, lo quiere hacer en secundaria, ¿no? Porque lo que le preocupa, lo que realmente visibiliza es que los chicos no entienden, pero es que los problemas de secundaria empezaron en la primaria. Entonces, lo que hay que hacer es tener esa buena política, empezando por abajo, tener a los maestros bien preparados. Y yo quería hacer una última pregunta, porque es la parte que nunca he entendido. ¿Por qué a las universidades les cuesta tanto incluir estas materias en sus carreras educativas? O sea, ¿tan difícil es cambiar el currículum en las universidades? O sea, si es una necesidad las dificultades de aprendizaje, la gente tiene que gastarse 6.000 euros o 12.000 euros para hacer un máster sobre las dificultades de aprendizaje. No tendrían que, o sea, ¿por qué cuesta cambiar esto? En Argentina, ¿Es negligencia? ¿Qué es esto? ¿Qué es? No, en Argentina el currículum de los institutos de formación docente depende de la nación. O sea, no depende de cada universidad y demás, sino que depende de la nación. Y no han habido hace muchos años modificaciones en ese currículum. Estamos todos luchando para que haya esas modificaciones, pero hace falta una política a nivel ya no de las provincias, sino a nivel nacional. Yo desconozco, supongo que en España debe ser lo mismo, pero o sea, comparto mi ignorancia, no tengo ni idea de dónde salen los currículums de universidades en España, pero entonces ¿esto quiere decir que está en manos de los políticos? Un comentario quiero hacer. Un comentario quiero hacer. O sea, en el caso, nosotros en un determinado año se federalizó la educación, antes era muy centralizada, sigue estando el Ministerio de Educación, que de alguna manera garantiza las grandes líneas generales, y después está la decisión que toma cada jurisdicción, ¿no? Hay una diferencia que yo creo que en España se ha avanzado a que los docentes son formados en las universidades. Aquí existe lo que se llama la formación terciaria no universitaria, ¿no? Hay un gran porcentaje de docentes que se forman en lo que se llaman institutos de formación docente, que es una enseñanza superior no universitaria. Y hay cuestiones fuertemente ideológicas en la resistencia a incluir los avances de las neurociencias, por ejemplo, en el desarrollo de los currículums, ¿no? La falta de actualización. Porque yo te entiendo lo que vos decís, pero a ver, ¿cómo? La ciencia avanza, decimos que la psicología es una de las ciencias de la educación, ¿y por qué el impacto no? Bueno, hay cuestiones ideológicas, ¿no? Que niegan, bueno, la inclusión de ese aspecto. O sea que, bueno, es llamativo, pero es así, lamentablemente. No, lamentablemente, pero tiene razón Alberto. Yo he escuchado por parte de personas decir que enseñar lectura es autoritario y que el chico se apropie por sus propios medios es progre. La verdad, una cosa que es increíble, que a veces, Sí. por eso las ideologías han intervenido nosotros cuando sacamos la ley, fueron ideologías las que frenaban la ley, sinceramente. Y bueno, y eso sigue existiendo porque las mismas autoridades han quedado de gobiernos anteriores, van quedando, y son las que manejan en cierta manera los programas de enseñanza.
Entonces, mientras esas personas no crean en esto, porque ellos no fueron enseñados, yo creo que también por una cuestión, aunque no lo crean, de valoración, porque a lo mejor estas personas piensan que nadie le va a venir a enseñar nada nuevo. Es decir, creo que no hay, por eso no hay ningún cambio, porque es decir, yo no voy a aceptar que me enseñen algo, que venga un médico a patologizar la escuela. Nos lo han dicho millones de veces. Es decir, pero no es patologizar, es poner un nombre a algo como para poder ayudar a estos chicos, ¿no? Sí, y uno, Gustavo, bueno, para mí fue un gusto escucharte en la entrevista. A mí lo que a veces, lo que uno tiene que plantear es que ni siquiera los resultados provocan ese cambio. Totalmente, Escuchamos a Liliana decir que hay un totalmente. 40% de gente que transita la escuela primaria sin lograr niveles de alfabetización adecuados. Ni siquiera esa realidad te No, ni mueve. esa realidad. Totalmente. Totalmente, Alberto, totalmente. Es increíble. ¿Sabéis lo que tenemos Pero que bueno. hacer? En el próximo Corazón Lector vamos a invitar a unos cuantos políticos. Sí. A ver, que nos lo expliquen ellos. A ver. Te van a decir lo que querés escuchar, no te preocupes. Ah, bueno. Bueno, tengo aquí a Ana María Vizcaíno que ha levantado la mano. Adelante, Ana María. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un placer verte, Montserrat, que nos hemos visto hace un tiempito, no sé si me Sí, recordás. sí. Pero bueno, un placer la invitación para participar de este evento. Creo que a mí me dispara un poco lo que venían comentando, sobre todo Alberto, Liliana también, la cuestión de la diversidad. Acerca de tu pregunta vinculada a la universidad, a mí me toca en ese sentido la universidad. Y creo que justamente así como durante muchos años con el avance de la ampliación del sistema educativo, por lo menos en nuestro país, con la secundaria, la diversidad se fue haciendo cada vez más notoria. Digo, por la inclusión de mayor cantidad de población a las instituciones, digo, secundarias y ahora también universidad, y también por los cambios socioculturales. Entonces, hay cambios de prácticas sociales y demás vinculadas también al uso de la lectura y de la escritura. Entonces, esos procesos de diversidad, las instituciones educativas, estamos con mucha dificultad de tomarla y de pensarla y de cambiar cabezas. Por eso creo que coincido mucho con lo que dice Alberto, ¿no? Por suerte la ley ayuda a que esto se vaya abriendo caminos, pero las cabezas nuestras siguen muy encorsetadas todavía en ideas viejas, donde teníamos que enseñar para la uniformidad, digamos, ¿no? Para la homogeneidad. Entonces, hoy están apareciendo una diversidad en las aulas que no estamos pudiendo tomar, y sobre todo en la universidad, que justamente fue un centro institucional básicamente centrado para quienes, para la élite. Entonces, no había demasiado lugar para la diversidad. Todos se suponía que venían con las condiciones necesarias para avanzar. Imagínense lo que significa para nosotros empezar a establecer al interior de la universidad procesos de ampliación de criterios, inclusive diría yo, ¿no? Que las adaptaciones deberían estar para nosotras, para nuestras mentes también. Nada, un poco eso. Muy bien, muy bueno. Las adaptaciones para nuestras mentes. Esto es flexibilidad cognitiva que va muy bien para todos. Muy bien. Y Ruth también dice invitar a personas con dislexia, sí, invitar a los políticos con datos, decía Lili, a personas con dislexia, a alumnos. Pues nada, tendremos que empezar a pensar ya en todo ello. Tenemos 2 años de tiempo. Pues nada más, si queréis lo dejamos aquí. Aquí son casi las 7, ya es casi hora de ir a cenar. Os doy las gracias a los ponentes, sobre todo a los que os habéis conectado en directo también. Es muy bonito poder conectarnos, encontrar estos espacios que espero que sean enriquecedores para todos. Y gracias de todo corazón a todos y a todas. A vos, Monse. Un abrazo. Chao. Chao, un abrazo. Gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.